Bueno, damos bienvenida a este nuevo podcast donde vamos a estar compartiendo un poco de la vida, de las experiencias de las personas. Una de las cosas que queremos enfocar en este podcast, que es en positivo, es lo que Dios hace en cada vida de las personas, mostrando el lado positivo de la persona, mostrando lo mejor de la vida, porque no todo es negativo, también hay positivo, y eso es lo que queremos reflejar a la gente, a nuestro público que nos está viendo. Y hoy tenemos una invitada, una querida amiga, una hermana, nuestra doctora Mayibe, donde va a compartir su testimonio, su experiencia de cómo a veces muchos estamos sufriendo de un problema que a nivel mundial está sucediendo en muchas personas, y es la ansiedad. Ese sufrimiento que la gente está sufriendo. Incluso han sacado hasta películas sobre eso, cuando he visto el cómic de lo que son las emociones. Y entonces hoy vamos a compartir un poco de su experiencia, de cómo ella venció su ansiedad, su crisis, cómo Dios la llevó al desierto a enfrentar esa situación y cómo Dios le dio la victoria. Si tú estás pasando por esa situación, no te vayas, quédate con nosotros y escucha este testimonio que puede cambiar tu vida. Bueno, como les decíamos, hoy vamos a estar compartiendo con la doctora Mayibe. Vamos a conocer un poco de su historia. ¿Quién es Mayibe? Cuéntanos, ¿quién es Mayibe en su vida profesional, en su vida espiritual? ¿Quién es? Hola Ángel, un placer estar aquí contigo y sobre todo con el propósito al que venimos el día de hoy. Bueno, Mayibe es solo una mujer, producto del amor de dos personas, de Vladimiro y Mireya, la esposa de Héctor Domínguez y la mamá de Seba y Cami. Profesionalmente soy médico general, cirujano general, médico estético, ¿ok? Y ministerialmente Dios me ha dado la oportunidad de servirle como pastora en una iglesia llamada Cielos Abiertos, donde de allí estamos cumpliendo ese rol desde hace 3 años, para la gloria de Dios. Qué tremendo, Mayibe, porque no solamente eres doctora, sino pastora prácticamente, y estás compartiendo la palabra con mucha gente, ¿verdad? Y entonces, en tu vida profesional, me imagino que has tenido experiencia con compartiendo el mensaje. ¿Cómo ha sido tu vida en la parte profesional? Tu diario, ¿cómo es? Cuéntanos. Ok, mi día a día es llegar al trabajo desde muy temprano, comenzar ya sea cirugías planificadas o cirugía de emergencia, luego consulta, luego era ir a la iglesia con alguna actividad especial o atender a los hermanos. Esa era la Mayibe del antes, ¿cierto? Mi rol se funcionaba en 2 áreas, quirófano y casa, quirófano, iglesia. No había más, no había otra esfera más. Y es de allí, de donde parte esto. De allí es de donde vengo y de donde Dios hizo un volcán en mi cuerpo, en mis emociones. Y es tremendo porque Mayibe estaba experimentando tanta responsabilidad, ¿verdad? Tenías la responsabilidad con tu paciente en la clínica, pero también tiene atendiendo a las personas dentro de la congregación. Me imagino que muchas veces te cargaste con los problemas. Cuéntame eso, esa área, esa experiencia. Lo comentaba como pastora ahora. Como pastora, ok, todo médico nos cargamos de las emociones y de los sufrimientos de nuestros pacientes. No somos médicos robots que nos sentimos. Somos unas personas con tantos sentimientos o más que cualquier otro, con las ganas y el ahínco de luchar por el bien de esa persona. Pero a sumarle a eso, ser pastora o ser líder en una iglesia y sumarle las cargas y todas las preocupaciones, situaciones que agobian también a una congregación, es una carga que se hizo muy pesada en mi vida. Fíjate que la escritura nos enseña, venía a mí todos los que te he cargado y trabajado. Entonces es increíble porque el pastor dice, ya va Jesús, sentate, déjame a mí.
que vengan a mí. Y no entendemos que tenemos que llevar más bien a la gente a Jesús. Estás cargado, tú tienes que orar. No, venga, no, vamos a llevarte. Y eso, porque a veces la gente dentro de la iglesia, los pastores, los líderes, asume la carga de las personas cuando tenemos que más bien llevar las cargas, enseñarle a la persona a no crear una dependencia hacia nosotros los líderes, sino hacia Dios. Así es. Y tiene que decir, hey, ya va, yo no soy el que tú puedes recibir la carga, yo te puedo escuchar, pero la carga la tienen que entregar a Dios. Así es. Y enseñarle a esa dependencia a Él. Y fíjate que estás mostrando un caso que mucha gente, fíjate, te estabas cargando espiritualmente. Así es. Y todo eso estaba acumulado. Fíjate, estabas como doctora acumulando eso, ¿verdad? También como pastora, o sea, una doble carga. ¿Qué estaba pasando en Margibe en ese momento? Bueno, en Margibe hubo una llenura de tantas preocupaciones, angustia, ganas de solventar tantas situaciones que como humano no puedes hacerlo y a veces no lo entendemos. Y lo tuve que ver ahora pasando por tú lo definías como desierto, que Dios permite en nuestras vidas, porque no creo que las cosas malas vienen de un Satanás. Creo que las cosas que nos sucedan en nuestras vidas es porque un Dios que lo permite, que nosotros seamos probados. Y Margibe no pudo más. Margibe se quedó sin caramelos para dar. No podía dar de lo que no tenía. Yo pude ayudar, pude solventar mucho, pero llegó un límite. Y es lo que tenemos que entender, que somos humanos, tenemos una vida, tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos un ministerio. Y a veces no es fácil llevar un equilibrio en todo esto, porque a veces queremos ser más buenos que Dios y ponernos antes de Dios. Y no, la solución está en Dios. Fíjate que eso como mujer espiritual, como líder, es llevar a la gente eso. Y una de las cosas que no entendemos es que, fíjate, Margibe, que no entendemos es que el entrenador va a capacitar a un boxeador. No lo va a poner a que pelea con almohada, no lo va a poner a que agüita de coco en la playa. No, mijo, lanzarte a la carretera a correr, lanzarte a levantar pesas, a sufrir. ¿Para qué? Porque con la prueba que viene, que es el combate, tenga la capacidad de enfrentarla. Y yo creo que eso es lo que Dios estaba haciendo contigo. Te estaba llevando al entrenamiento, a la capacidad de aguantar la candela para cuando podías enfrentar la batalla. ¿Y por qué te menciono esto, Margibe? Porque estás viviendo toda esa experiencia y estás viviendo ese cambio, porque está viendo un cambio, ¿verdad que sí, Margibe? Claro que sí. Yo considero que todas las personas que hemos tenido un proceso de parte de Dios que ha permitido Dios en nuestra vida, debe haber un antes y un después en ti. No puede ser la misma persona, porque en todo proceso hay un para qué de Dios. Hay un para qué de Dios y a veces preguntamos es por qué, un por qué, pero no es un por qué, es un para qué. ¿Qué quiere Dios en mí? ¿Qué quiere Dios que yo cambie? ¿Para qué Dios permitió toda esta situación? Y fue una de las preguntas que más me hice en todo mi proceso. Señor, ¿para qué tú me hiciste pasar por esto? ¿Para qué yo estoy en esta situación? Porque sabía que no era una mujer mala, sabía que era una mujer que le teme a Dios, que le sirve a Él, una mujer que soy madre, soy esposa, soy hija, soy nieta, soy sobrina, era para todo. Decía alguien en la iglesia, Margibe es un tiro al piso. O sea, estoy para quien me necesite. Y porque en estos momentos soy tan vulnerable que no podía ni conmigo misma. Señor, y me lo pregunté y ahora tengo la respuesta. Fíjate que Jesús cuando fue llevado al desierto, no dice, y el diablo lo llevó al desierto, dice, y fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Y entonces lo que tú decías, que a veces las pruebas que estamos viviendo no es el diablo, no. Es Dios que te lleva al desierto, a que te veas vulnerable, que te veas que no puedes, para mostrar que en Él sí puedes. Así es. Entonces hay gente que tiene ese problema de ansiedad, ese conflicto,
Y fíjate, estamos viendo cómo se está desarrollando, estamos viendo las etapas, ¿verdad? De cómo fuiste enfrentando cada situación y te diste cuenta que no era Mayibe que hacía las cosas, es Dios que hace las cosas. Así es. Y entonces, Mayibe, ¿qué más te llevó a esa situación? ¿Qué causó esa ansiedad en ti? La ansiedad me la causó el comer mal a deshoras, el no dormir. ¿Cuánto dormía Mayibe? Mayibe no dormía más de 4 horas. Y yo, para mí era 4 horas que en verdad yo creía que dormía, pero no dormía. El no ejercitarme, el no tener tiempo para mí, para mi cuerpo, para mis relaciones sociales, porque para mí en ese momento solo existía mis relaciones espirituales y mi relación laboral. No había la otra esfera, que es mis emociones, y en la otra esfera, mis relaciones sociales. Y si vamos al concepto de salud, es decir, no tenía salud, porque el concepto de salud por la Organización Mundial es el equilibrio bio, psico, social y espiritual del individuo. Fíjate las cosas que viene diciendo, te estabas sobrecargando con tus pacientes, te estabas sobrecargando con la iglesia y todas esas cargas que estabas acumulando, todas esas situaciones que estás acumulando espiritualmente tenía la respuesta ahí, pero no te das cuenta que quien murió en la cruz fue Cristo, no fuiste tú. Así es. Y entonces estabas absorbiendo eso. Y es importante que lo que vuelvo a resaltar, que como líder tenemos que llevar a la gente a mostrarle que Dios es la respuesta. Aún médicamente, me imagino que viviste casos que no había respuesta. Así es. No hay respuesta. Y ahí es que uno dice, mira, la solución está en Dios. Así es. Testificarle a Dios. Y ustedes han vivido esa experiencia como médicos, que gente que médicamente ya estaba listo. Y ustedes han visto cómo Dios ha hecho milagros. Así es. Ha sido. Entonces, Mayibe está viviendo esa etapa, ¿verdad? Ya sabemos que no se alimentaba bien. ¿A qué hora dormía Mayibe? ¿Y a qué hora se paraba? Es tremendo. Yo me acostaba a dormir 2:30 de la mañana. A las 3 volví a despertarme. Ahí retomaba nuevamente el sueño, 4:30, 5. Y ahí dormía como hasta las 6:30, 7 que me despertaba para ir a trabajar. Ahora, Mayibe, ¿cuándo fue que te diste cuenta que estabas sufriendo esa ansiedad? Me di cuenta ya como el ápex, el punto más grave fue que mi cuerpo se paralizó. Yo llegué a trabajar y mi cuerpo no quiso trabajar. Mi cuerpo no se quiso mover. Y yo anhelaba mover, porque yo amo lo que hago. Y no pude. Y había algo en mí que me lo imposibilitaba y empecé a llorar. Delante de mis pacientes, delante de mis colegas, delante de todos que estaban allí. Porque entendí que estaba pasando algo que yo no entendía. Yo aún siendo médico, siendo especialista, teniendo los títulos que tengo, no sabía qué pasaba. Y cabe recalcar en este momento que yo soy alguien que ha estudiado la palabra, porque soy licenciada en teología en 2 institutos distintos. Y lo primero que uno cree que es que el diablo se levantó, que algo puede más que nuestro Dios. Y wow, yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Y no entendí. En ese momento solo tuve que, me midieron la tensión la tenía en 170, 120. Me dieron medicamentos para que bajara la tensión, pero sabía que yo le explicaba a mis especialistas, es que algo que se me sube, y cuando se me sube yo siento que algo que, después que eso sube, que me da los síntomas de la tensión. Yo sentía que me iba a morir. Sentía la presión en el pecho, que como un pie que se me colocaba aquí en el pecho, las manos se me colocaban frías, una debilidad generalizada, no podía controlar. Y ese día yo me paralicé por completo y le pedí a mis amigos, a mis colegas amigos, que me sacaran de allí, que no me dejaran allí para que no mostrar esa vulnerabilidad, porque siempre era la Mayibe la que podía, la que aguantaba, la que podía ir delante de una iglesia, la que podía ir delante de mi marca como tal, como profesional, porque tengo a Arte Bisturí, que es mi marca, es mi hijo, el cual
hecho, que ha crecido, no podía permitir que me vieran así. Y me sentí tan vulnerable que yo pensaba que me moría. Fíjate, Mayebe, hay una palabra que dice Pablo, por cuanto soy débil, fuerte soy. Me apoderé de ella. Sí, y fíjate que es tremendo porque cuando la gente entiende que muestra que realmente eres humano, que muestra que eres débil, que muestra que no puedes, ahí es que Dios interviene y dice, ya por fin te diste cuenta, déjame hacerlo yo. Y es eso, porque Mayebe, cualquier piensa que no, es una cuestión que a la gente que tiene necesidades la está pasando, ¿no? Tú tienes recursos, eres profesional, tienes una economía estable, pero no te ayudó nada de eso, no te ayudó. Entonces aquí vemos la importancia porque cuántos artistas, cantantes, empresarios están sufriendo esa ansiedad que incluso ha llegado gente, se han suicidado, se han quitado la vida porque no han sabido cómo solucionar esa situación. Ahora, físicamente, Mayebe, ¿qué hiciste para resolver esa situación físicamente? Porque yo sé que hiciste varias cosas antes de llegar a la solución. ¿Qué hiciste físicamente? Bueno, físicamente acudían los especialistas. Me vieron 3 cardiólogos, 2 médicos internistas, mis colegas anestesiólogos y cirujanos que estaban conmigo, mi hermano que sabes que es médico. Me colocaron tratamiento para la hipertensión porque era el síntoma que mostraba. Cuando venía ese subidón que yo le decía, y me colocaron tratamiento fuerte. Incluso recuerdo que la cardiólogo me dijo, wow, te estás comportando como un paciente de edad avanzada y negro. No es porque quiero reprochamos a de raza, pero es que los pacientes con raza negra tienden a tener una hipertensión más marcada. Y así me estaba comportando, resistente al tratamiento. Pasé por 4 tratamientos, me rotaban el tratamiento. Y yo hoy podía sentir que estaba bien y a los 3 días que estaba recibiendo el tratamiento me tenía que ir del trabajo porque volvía a recaer. Médicamente no había solución. No había. Viajando, viajando, ¿viste alguna solución viajando? ¿Viste alguna solución yéndote de vacaciones? ¿Hubo una respuesta en eso? Sí. ¿Sí te ayudó? Mucho. ¿Te ayudó? Me ayudó viajar, me ayudó desprenderme de lo que yo sentía que si yo no estaba no iba a funcionar. Y es increíble porque llega un momento que nosotros nos morimos y vemos que sí funcionaba, ¿no? Exacto. Y es increíble y tú pensabas que si no estoy yo, no funciona. ¿Cuántos pastores, cuántos empresarios piensan eso? Si yo no estoy, esto no funciona. Yo conocí a un pastor que era eso. Y él decía, yo puedo estar en cualquier parte del mundo, pero el domingo yo tengo que predicar porque no es porque, sino que se pensaba que no iba a funcionar. No. Y es capacitar libre gente para que lo haga cuando no esté. Un buen gerente es el que permite que su personal sea tan bueno o tan excelente como él. Yo puedo decirte hoy por hoy, si yo no estoy ya en la iglesia o en casa o en mi trabajo, sigue funcionando. Es que no somos imprescindibles. El único imprescindible en nuestra vida es Jesucristo. Es lo único. ¿Y cuál fue el punto de quiebre que entendiste? Hasta aquí ya no puedo más. Tengo que buscar una solución espiritual. Tengo que buscar una respuesta. ¿Cuál fue el punto de quiebre que te llevó a eso ya? No, es que, Ángel, tú sabes que desde el primer momento soy una mujer de fe. Una mujer que vengo del catolicismo, no nací en el cristianismo, pero me inculcaron el temor a Dios, la reverencia a Dios. Y ahora en el cristianismo conozco conozco la soberanía de Dios. Yo decía, Señor, pero ¿para qué esto? Y siempre hubo esa pregunta, siempre hubo esa pregunta, pero hubo un silencio de Dios por un tiempo, hasta que supe que el para qué era para que yo muriera y Él viviera en mí, que ya no soy yo, es Él en mí, y que yo entendiera que yo no podía hacer lo que hago sin su presencia en mi vida, que para esta vida lo más importante es tenerlo a Él, que se vayan todos, que no existe nada, pero si Él está con nosotros, Él lo es todo. Y entendí mi vulnerabilidad, que no lo era nada. Entendí que lo más importante
es buscarlo a Él, estar en esa presencia y que Él está conmigo en todo momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Porque a veces creemos que no estamos con Dios. Dios está con nosotros en todo momento, porque Dios es nuestro Padre. Y luego cuando entendí eso, yo le dije, wow, Señor, te conozco como Dios Padre, te conozco como Dios Consolador, porque me consolaste cuando perdí mi mamá, pero te quiero conocer como este Dios sanador, que tú me levantes de aquí, me levantes de esta cama, porque llegué a estar en una cama, llegué a sentir que no tenía más fuerzas, llegué a decirle a mi esposo, que tiene tantos años conmigo, tiene 25 años conmigo, bebé, entiende lo que estoy viviendo, porque ellos creían que solo era una hipertensión. Algo físico. Algo físico. Pero mi esposo no se daba cuenta, mi hermano no se daba cuenta, nadie se va a dar cuenta, porque lo que sucede en tu mente es solo tú y ella. Nadie más lo va a entender. Y fíjate que hay un punto importante, que la gente a veces, bueno, dentro de la iglesia piensa que son demonios, que son espíritus, y no, son causas producidas por uno mismo, que uno produce eso, porque es como que digo, de repente tienes que hacer un trabajo y Dios te dice, ven acá, quiero orar, quiero que ores conmigo, quiero que me busque. Entonces uno le llega un momento y dice, Dios, no, ya va, ya es que tengo que tomar responsabilidad. Y es que Dios te está invitando a que entregues A descansar. a descansar. Y hoy estás entendiendo eso, que ese momento de que cuando Dios te dio, sos capaz ahora, cuando Dios te diga, mira, no vayas a trabajar, quédate, quiero compartir contigo. Claro. Entonces, entendés eso, ¿verdad? Claro. Entendés eso. Y otra cosa también importante de esta situación, ¿qué fue lo que tú consideras que dijo, esto fue cuando yo entendí esto fue lo que me sanó, que entendí eso, me pude liberar? ¿Qué fue lo que pasó en Maggie, que entendió eso? Cuando entendí que no podía con mis fuerzas, cuando entendí que no era Margibe, no era el medicamento, no era la ciencia, porque médicamente no tenía más solución. Ya había pasado por 4, 5, 6 tipos de antihipertensivos, que la solución era en la quietud, en la tranquilidad, en la relajación, en la meditación, en la oración, en la adoración. Te puedo decir que en ese tiempo de intimidad con Dios, estando en mi cama, lo que más hice fue adorar a Dios. Aprendí a ser una verdadera adoradora. Te cuento que nunca en mi vida, tengo 40 años, y lo digo con orgullo, y me han pesado, porque estos 40 me han pesado. No era auditiva, y ahora me volví auditiva. Desarrollé el sentido del oído, del escuchar. Por eso ahora es tan importante para mí escuchar una buena canción, una buena letra que transmite esa comunicación con el Padre. Ahora Margibe duerme con esas adoraciones y despierta con esas adoraciones. Pero mis pacientes pueden testificar que en quirófano escuchamos adoraciones, porque tiene que haber el cambio. Hay un punto importante, Maggie, que no sé si ya llegaste a ese punto, de ver el aquí ahora, porque el problema es que estamos tan afanados con el futuro y tan preocupados estamos preocupados por el futuro y afanados por el pasado, que yo viví, yo hice esto y hice aquello, o qué voy a hacer el día de mañana, y dejamos de disfrutar el presente. Y entonces mirar a nuestro alrededor, ver nuestra familia, ver nuestros hijos y decir, tengo todo esto y no lo estoy disfrutando. Así es. Tengo mi casa. ¿Cuánto de esto estoy disfrutando? Así es. Por vivir por la ansiedad, por estar luchando por los demás, cuando más bien tienes que llevar a la gente, mira, ya va, acá. Tú vas a llevar quien te va a dar la solución. Aquí está. Él se llama Cristo, te lo presento. Entrégale las cargas a él. Así es. Enseñarle. ¿Y cómo le vas a enseñar? Yo lo hice también. Así es. Entonces, Maggie, ¿cuándo Maggie le entregó las cargas a Dios en ese momento? ¿Cómo hizo Maggie para entregar esa carga? Para desahogarse, para soltar. Cuando me di cuenta en un salmo que dice, en tus manos están mis tiempos. Y entendí que en las manos del Señor está mi pasado, mi presente y mi futuro. Que no me preocupe, que me ocupe. Y que me estoy ocupando. Y que Dios entregó a mi ser una palabra que se llama equilibrio y decisión. Y yo creo
que de ahí estoy fundamentada ahora, este nuevo renacimiento en mí, en tomar la mejor decisión, que es servirle a Dios, entregarles mis cargas a Él y hacer un equilibrio en todas las esferas, tanto psicológica, espiritual, emocional, sociales, para llevar una vida en armonía, para tener salud. Porque yo creía que salud solo era que me sintiera bien. Eso era Margibe. Yo decía, ¿para qué voy a ver el amanecer? Qué tontería. ¿Para qué voy a ver el atardecer? Qué pérdida de tiempo. ¿Para qué tener un animal? Mi arma. Los que me conocen saben que siempre he dicho que mi mascota es mi esposo porque está domesticado. Y lo hacían son de juego. Y wow, ahora tengo un perro, 3 pericos y 2 peces. Porque este proceso... Te faltan las plantas, entonces. Ahora me faltan las plantas. Este proceso me llevó a tener el contacto, a saber valorar lo que Dios hace por nosotros. Los detalles de la vida. Los detalles. Ver cómo canta o escuchar cómo cantan los pájaros. Ver el amanecer, contemplar el atardecer y atesorar esas maravillas que no nos damos cuenta por el afán del día a día, por la preocupación que lo que ha de venir. Porque no sabemos si mañana hay gasolina, no sabemos si entre 2 horas se nos va la electricidad, no sabemos si hoy estamos y mañana morimos, porque cuántos acuerdos de duelo vemos en los estados y tú dices, wow, pronto me tocará la puerta. Sí. Y es que tú vives todo ese estrés, todo eso desencadena en ti esta ansiedad, estas preocupaciones, este insomnio. Todo eso te carga y te eleva médicamente tus catecolaminas, tus hormonas, tu cortisol, que lo podemos medir, y no te deja dormir, te lleva, y la falta de sueño o la falta de que tú no duermas con un sueño reparador, te causa que tú vivas en enfermedad, no tengas salud. Alguien hoy día no puede decir, yo tengo salud y no duermo. Eso es falso. Para tú tener salud tienes que dormir bien. Y tienes que comer bien también. Y tienes que comer bien. Y comer bien no es comerte un pollo grandote, una hamburguesa, sino alimentos balanceados. En eso estoy, Ángel. Mira, yo nunca en mi vida había pesado lo que peso actualmente. Ni con 2 liposucciones que tenía anterior. No me da vergüenza decirlo. Podía tener buen cuerpo. Todo el mundo decía, tú tienes buen cuerpo, sí. Pero no era la talla que yo quería. Y comía bien, pero comía deshoras. Tomaba cosas que no podía tomar. Comía procesados. La Margibe de ahora no come procesado. Come del fruto de la tierra. Sí como proteína vegetal, animal. Pero trato de beber mucho más agua. Tomo tés, como frutas, como verdura, hago un equilibrio. Ahora, oye, fíjate, importante, sí fue importante el desierto, era necesario ese desierto, ese punto, o sea, si no viene ese punto de quiebre, si no llega ese momento que Margibe explota, ¿tú crees que fuera cambiado? No, tenía que vivirlo. Aunque comento a mi tía, que es como mi segunda madre, yo le decía, tía, ¿por qué Dios permitió que yo pasara por esto? Si yo me considero una hija obediente. Si Dios me hubiera dicho que lo cambiara, yo lo hubiera hecho por obediencia a Él. Pero a lo mejor el cambio no hubiera sido tan radical y tan genuino como ha sido ahora, desde que pasé por ese desierto. Ahora, ¿cuál es la solución, y cuál fue la solución que tú conseguiste? O sea, díselo a alguien que está en este momento sufriendo ese cuadro de ansiedad, de depresión, y está en ese momento y dice, oye, ¿pero qué hiciste para solucionar? Dime, porque yo estoy en ese mismo proceso, tengo esa misma situación, los sueños, no como, vivo afanado por mi trabajo. Oye, ¿qué hiciste y qué debo hacer yo? ¿Qué respuesta le daría tú a ello? Bueno, le diría, haz una vida en equilibrio y toma la mejor decisión. Toma la decisión de seguir a Jesús, apoderarte y tomar de su mano,
hacer vida esa palabra que tú dijiste hoy. En mi debilidad, tú te haces fuerte. Yo soy débil y tú eres el fuerte. Mis fuerzas no son las que yo necesito, son las tuyas. Porque pasamos situaciones día a día que nosotros no podemos llevarlas o no las podemos cumplir con nuestras fuerzas, con las de Él. Y lo segundo y más importante, y tan igual importante, es llevar una vida en equilibrio. Llevar una vida más sana, con buenas relaciones, dormir adecuadamente, llevar salud espiritual, salud emocional, salud física. Ahora yo camino todos los días 1 hora y 20 minutos, que antes para mí no había tiempo. Ahora yo lo hago. El tiempo, si hay tiempo, lo que pasa es que no hacemos el tiempo. No permitimos que el tiempo ocurra o se haga para nosotros. Y ahora, al hacer un equilibrio, si hay tiempo para todo. Escuché una oración de Checa, no sé si la has escuchado, dice, no te negaré nada. Y dice que es lo que dice esa letra, que no te negaré nada, todo mi tiempo es tuyo, mi trabajo es tuyo, todo lo mío es tuyo. Al hacer un equilibrio entre Dios y todo lo que Dios te ha dado, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, es porque Él lo ha dado. No es porque nosotros somos los mejores, no es porque tú eres la mujer súper maravilla o el hombre, los Avengers están completos. Aquí no hay Avengers, superhombres o supermujeres. Aquí no lo existe. Aquí el único superhombre se llama Jesucristo. Y no hay ninguno de nosotros. Y nosotros a veces con el rol ministerial queremos quitar a Dios y ponernos nosotros. Aquí la figura protagónica debe ser el Señor. No ni siquiera nuestra religión. Es nuestra relación con Dios. Esa intimidad que Dios está con nosotros en todo momento. Y yo entendí en todo esto que de la mano de Él podemos hacer grandes cosas, pero sin Él no podemos hacerlas. Y por eso hay un antes y un después en mi vida. Y Dios habló a mi ser y me mostró un día caminando, porque drenaba mi ansiedad caminando. Y ahí yo sentía que liberaba. Y es que médicamente está comprobado que al caminar tus niveles de cortisol bajan y tus catecolaminas bajan y vas a mejorar. Y yo doy fe de ello, porque así dreno. Y caminando, Dios me mostró el pasaje bíblico que dice que amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Qué implica eso? Equilibrio, porque lo amas en todas las esferas. Y el segundo pasaje que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no te puedo amar a ti más que a mí. Para amarte a ti, me tengo que amar a mí. Y a veces nos equivocamos allí, Ángel, donde queremos ayudar tanto. Y eso es lo que pasó con la Margibe del ayer. Quise ayudar tanto en pro de sanar, de curar, de ayudar, de aconsejar, que me olvidé de mí. Me quedé sin caramelos para dar. Como dice una canción, me olvidé de vivir. Así es. Me olvidé de vivir. Y es tremendo, oye, porque mientras tengamos a la gente y le pongamos las muletas, ella no va a buscar caminar. Es como el niño que yo no dejo que camine, sino todo el tiempo lo tengo, nunca va a aprender a caminar. 5 años y todavía no camina. 10 años el muchacho no camina. ¿Por qué nunca lo dejaste caminar? No, si se cae, déjalo que se caiga. Así porque es parte de la vida. Entonces, igual que una bicicleta, él no sabe manejar bicicleta porque nunca lo dejaste que se mueva. Y si se cae, no importa que se pare, pero tienes que vivir la experiencia. Y a veces los pastores, a veces los líderes, a veces los médicos no queremos que la persona viva esa experiencia, pero tienes que vivirla. Tienes que caerte, tienes que sufrir. Yo le agradezco a alguien que amo, porque fue un regalo del cielo en ese momento tan duro en mi vida, porque viví el tiempo de mis huesos secos, que dice la Biblia. Viví ese momento que tú no eres, te sientes viva, pero muerta. Y esa persona me dijo, tú tienes que meter algo en tu ser y decir, yo te entiendo, yo te comprendo, mas no me afecta.
Porque las personas, más que a ti o más que a mí, le duele a Dios. Porque Él vino a morir por cada uno de nosotros. Y Él quiere que todos nos salvemos. Y Él, como el buen Padre, Él quiere que todos estemos bien. Pero nosotros decidimos cómo vamos a llevar nuestra vida, cómo vamos a llevar nuestra cruz. Y por eso que dice el pasaje bíblico que Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme, ven en pos de mí. A lo mejor tu cruz no es la misma calidad ni del mismo peso de la mía o de la de usted, pero cada quien tiene una cruz, cada quien llevamos nuestras cargas, pero con nuestras cargas a cuestas no podemos, las vamos a poner en la presencia de Dios y que sea Él el que aligere nuestras cargas, el que diga yo te haré descansar. Y si vemos el Salmo 23, David dice, y es un David que fue rey, un David que fue guerrero, un David que fue gobernador, pero ve a ese Dios como un pastor y dice, eres el buen pastor y nada me faltará. Y ahí David se ve como oveja, como vulnerable, como somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos vulnerables y hasta entre los cómics siempre un superhéroe tiene un lado débil. Superman era la kriptonita, por ejemplo. En este caso para mí fue el estrés, la ansiedad, mi lado débil, las emociones, no las supe canalizar. Dios me las mostró cómo llevarla a canalizar y en eso estoy. En eso está el Margibe de hoy, canalizando emociones y no dejando que las emociones me arrastren. Porque lo que pasa, y puedo decirlo ahora con firmeza, con convicción, porque de allí vengo, que las personas que se suicidan, las personas que están postradas en una cama, es porque se dejan vencer por su mente. Se dejan vencer. Y yo hoy puedo decir como ese Jesús que estuvo sobre las aguas, le dijo a Pedro, ven, camina, que se puede. ¿Y cómo vencería la mente? ¿Cómo hace para vencer a la mente? ¿Qué te dice, tú no sirves, tú eres esto? Mi mente decía que yo no me iba a sanar. Mi mente decía que yo iba a quedar temblando. Mi mente decía, tú aquí vas a estar, en la cama, postrada, sin fuerzas, ¿Qué hiciste? sin ganas. La contraparte. ¿Cuál era la contraparte? Dice la Biblia que se lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Hacer vida la palabra. Porque la Biblia o esa herramienta que Dios nos dio no es para que la abramos, no es para que la pongamos en un estado, no es para que le caiga polvo, es para que tú la hagas vida. Sí, cambia tu manera de vivir para que cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Yo hice vida eso. Yo le dije, Señor, hoy yo te digo, tan débil soy, pero tú me levantas. Yo te digo, Señor, ayúdame, que yo al levantarme de esta cama, yo voy a hablar las maravillas que tú has hecho en mí. Y por eso no me avergüenzo. ¿Qué pasó para que Mayel se levantara de la cama? ¿Qué pasó? Decisión. Esa es la palabra. Crucial. Decidí levantarme. Uno decide. Y la Biblia dice que Dios está a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y abre, Él entrará. Dios es un Dios Padre, pero es un Dios caballero. Yo decidí abrirle la puerta a ese Dios para que gobernara esa parte de mi vida que yo creía que yo podía con eso. Pero no, me di cuenta que no podía yo con esa área. Que esa área no la podía manejar. Margibe no podía llevar el timón de las emociones, ese cortocircuito allí. Pero yo abrí la puerta para que ese Dios sanador sanara esa área en mí. Fíjate, y transformara. Fíjate lo que hizo Margibe para solucionar su problema, lo que hizo Margibe para enfrentar. Fíjate, no es una cuestión de una oración, no busqué a alguien ora por mí, no. Es una combinación. Es una combinación de dormir, de comenzar a alimentarte de ti misma. Así es. Una combinación de descansar y descansar en Dios. Así es. Porque descansé en Dios, ¿verdad?
es una combinación, no de una sola oración, es un proceso físico, asmático y espiritual. Fíjate que una de las cosas que dice Amaratu, con todo incluso hay una, dice, con toda tu mente, hay una expresión que dice con toda tu fuerza. Entonces es una cuestión espiritual, asmática del alma, y es una cuestión de fuerza, física, de con toda tu fuerza, amarlo. Entonces tú hiciste el equilibrio de todas estas partes. ¿Por qué menciono esto? Porque de repente tú estás viendo esto y estás viviendo esa situación, y estás viviendo ese cuadro depresivo, y de repente no estás entendiendo que la solución no está en de repente, como vamos al extremo, los espiritualistas, una oración no, es una combinación. Es la unión de todo. Sí, descansar. Fíjate, Jesús dijo, vení a mí y descansar. Entrega las cargas a mí. Vení a mí los que te encargan cansado, que yo lo haré descansar. Entonces, tú hiciste eso, hiciste la combinación, como decía, el equilibrio espiritual, vamos a decir, físico, del alma, que son los pensamientos, y la parte espiritual que es Dios. Así es. Así fue que Mayimbe liberó eso. Yo entendí que ese proceso, y lo tipificaba así, que es como cuando el tiburón es lesionado, cuando el tiburón es mordido por otro animal, él se va a la profundidad del mar, se queda quieto y espera para que ocurra una regeneración en él. Eso es lo que hizo Mayimbe. Yo me fui a mi tranquilidad, a mi paz, comencé a hacer respiraciones conscientes. Empecé a la búsqueda más intensa de ese Dios. Me aferré a mi fe y empecé a regenerar desde mi interior hasta mi exterior. Ahora todo el mundo me pregunta si me hice un bypass gástrico, si me coloqué el balón gástrico. Y no, sané desde mi interior, desde el alma, desde las emociones, desde mi ser, desde las hormonas, y eso refleja tu exterior. Y eso es el equilibrio que debe haber en nuestras vidas, porque ya hay una regeneración. Por eso que yo también lo comparo como si fuera un fénix. Vengo de la muerte, vengo de la ceniza, y ahora lo predicaba en otra iglesia y decía, yo no ni siquiera era barro, yo era polvo, porque no me podía levantar. A mí me ponían el agua al lado de la mesa, de mi mesa de noche, y allí la comida. Yo no podía ni siquiera comer, porque me daba un dolor de estómago tan horrible, y me daba esa presión en el pecho. Y ahora entiendo que nuestras emociones son reflejadas a nivel intestinal, porque allí es donde se absorben los nutrientes. Y ahora puedo entender que comiendo bien, yo tengo una salud mejor física y emocional. Y tengo, a su vez, si yo tomo la mejor decisión de buscar a Dios, no tanto en una iglesia, Dios está contigo en todo momento, donde tú estés, allí está Dios. Buscar esa intimidad, ese encuentro con ese maestro perfecto, te va a sanar, te va a regenerar cada parte de tu célula y vas a ser un nuevo yo. Pero tú decides, nosotros decidimos levantarnos, nosotros decidimos respirar. Como tú decides amar a tu esposa todos los días, es una cuestión de decisión. Ay, porque tú no dices, hoy la amo y mañana la odio. Tú decides amar o tú decides odiar. Tú decides vivir. Nosotros deberíamos anhelar vivir, porque este es el tesoro que Dios nos ha dado. Y ocuparnos en esa vida postrera que Dios nos tiene prometido. Yo ahora me ocupo en esta vida en tener un mejor cuerpo, una mejor vida en equilibrio, tomado de la mano de Dios. Qué importante esto, porque ya terminando, porque mucha gente está viviendo esta situación y de repente tú estás enfrentando esa situación y entonces aquí estamos viendo una respuesta. No es la medicina, no era el dinero, no era tantas cosas que de repente tú crees que es lo que está esta próxima ansiedad, no, es un estado espiritual que te lleva a eso. Y hoy vemos, Dios mío, qué respuesta tan tremenda de que
en Dios tenemos la respuesta. Yo no sé qué está pasando. Tú estás viviendo un cuadro depresivo, de ansiedad, no duermes, vives un conflicto interno, esa soledad. Hay gente que le da miedo mirar hacia adentro porque dice que hay un vacío, ni nada, me da miedo mirar hacia adentro. Me da miedo quedarme un día solo porque me entro en crisis. Y por eso tengo que estar haciendo algo para no pensar. Y cuando la Biblia dice que cuando nosotros perdemos nuestra vida es que la recuperamos. Cuando morimos es que vivimos. Cuando somos débiles, somos fuertes. Y fíjate que los motivadores dicen, no, tú puedes, hazlo, lucha. Y cuando más bien dice, no, ríndete. Fíjate cuando yo lo contrario que dicen los motivadores, yo te dice, ríndete, cede. Los motivadores te dicen, no lucha, pelea. El otro dice, ríndete. Pero ¿a quién? A Dios, no al problema, a Dios. Te rindas a Dios y vas a ver la respuesta. Señor, yo no puedo más. Te pido que ahora ayúdame a hacerlo. Haz lo tuyo, Señor. Me siento y haga tu trabajo. Y comienza Dios, ahora sí. Voy a ser este Moisés nuevo. Voy a ser este hombre nuevo, esta mujer nueva. Entonces, qué bendición, Margibi, ya para terminar, qué palabra le daría a esa persona que en este momento está en ese cuadro depresivo, de ansiedad, que está al borde de suicidio. ¿Qué respuesta le das a esa gente? ¿Qué respuesta puedo dar? Decide por tu vida, lucha, que sí se puede. Levántate, anda, como dice la Biblia. No te dejes vencer, no puedes dejarte vencer. Hay un Dios que tiene una mano extendida hacia ti y te dice, levántate, anda, sé valiente, lucha, que hay un nuevo porvenir. Yo cada día decía, Señor, en tu palabra dice que por más oscura que sea la noche, viene una mañana clara. Yo quiero ver la mañana clara. Afírmate en la palabra, vívela. No la coloque en un estado, vívela, disfrútala, para que vea que Dios la va a hacer real en tu vida. Qué bueno, esto ha sido en positivo y bueno, hemos disfrutado de este testimonio tan tremendo. Y espero que tú anotes, asumas toda esta historia y que tú puedas vivirla eso. ¿Viste la respuesta? Ahí está la respuesta. Yo no sé qué estás viviendo en ese momento, pero la solución está en Dios. Sinceramente, la respuesta está en Él. Y tu cuadro depresivo, tu cuadro de ansiedad, tu situación que estás al borde de quitarte la vida, solamente Dios lo puede hacer. Entonces, bueno, nos despedimos. Esto ha sido en positivo. Te invito a la gente que nos siga, que le dé me gusta, que dejen su comentario, Ustedes si quieren me dejan preguntas para Margibi, eso la respondo ahí, cualquier cosa. Y bueno, estamos en la ciudad de Camino, Venezuela, y bueno, cualquier cosa estamos a la orden para compartir. La doctora Margibi tiene su clínica en Ojeda y también está a la orden para todos los casos, para todos los casos que ustedes pueden tener. Y bueno, una palabra de bendición para despedir, Margibi. Una palabra de bendición que espero que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. No hay un hombre ni una mujer perfecta. El único perfecto aquí se llama Jesucristo. Y bueno, nos despedimos, nos vemos para la próxima. Por favor, ten pendiente de esto es en positivo, dando lo mejor de la vida, viendo el lado positivo de la vida. No todo es negativo, siempre hay algo positivo y en Dios todo es positivo. Bendiciones para todos.